Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en este momento la exposición del estudio de este día. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este momento porque estamos listos, mi Dios, para impartir la enseñanza de esta tarde. Invocamos tu presencia y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, pongas en mí fluidez de palabra, pongas gracia, pongas sabiduría. Y que aquellos, oh Dios, hermanos, que tú has elegido para esta tarde, que ellos tengan un corazón, mi Dios, dispuesto para que tu palabra, Señor, pueda penetrar en ellos y hacer, mi Señor, la voluntad para lo cual esta enseñanza va a ser enviada. Padre, te bendecimos y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, que nos instruyas, mi Señor, en estos tiempos, Padre, donde hay infinidad, mi Dios, de enseñanzas, de doctrinas falsas. Ayúdanos a nosotros a recibir la enseñanza con dedicación, para que en esos momentos nosotros podamos tener, Señor, la convicción y la estabilidad de que nosotros tenemos, mi Dios, la diferencia en el sentido en que tú estás obrando en nosotros y que tú pones las palabras que nosotros hemos de decir. Padre, bendice, Señor, a cada uno de los que van a unirse, a los que van a conectarse y a aquellos también, oh Dios, a los que tú tienes preparados para que escuchen el mensaje. Bendícelos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, amados hermanos, esta tarde vamos a estudiar parte del capítulo 2, ¿verdad? Estamos hablando de la carta de Santiago y lo hacemos de una forma expositiva porque consideramos de que es la mejor manera de cómo poder encontrar aquellos versículos que se nos han dado y que en cierta manera están equivocadamente interpretados, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo esto para contender con nadie, no. Lo estamos haciendo para que usted que nos escucha pueda recibir un mensaje un poquito más claro, más contundente y luego para que usted pueda ir aprendiendo cómo se hace, cómo se encuentra un versículo, ¿verdad?, para actualizarlo. Y dijimos que la mejor manera es cuando se da expositivamente, porque se extiende y uno se va a lo más profundo del contexto para de esa manera poder compartir la palabra con usted. Así de que por esa razón es que lo hacemos, ¿verdad? Y uno de los textos, ya hemos mencionado algunos, pero hay un texto en el capítulo 24 de Mateo que es bastante preocupante, déjeme decirle, por la razón esta, de que el capítulo 24 de Mateo habla del rapto. Y muchas veces las personas cuando se habla del rapto preguntan al azar, ¿de quiénes le gustaría ser usted? ¿De los que se van o de los que se quedan? Y muchas veces las personas, por lo general las personas dicen, hombre, yo quiero ser de los que se van. Pero déjenme decirle que de acuerdo al capítulo 24 de Mateo, los que se van son los que se van a juicio. ¿Okay? Y le explico por qué. Porque el contenido del capítulo 24 de Mateo es para los judíos. Por eso ahí usted va a encontrar un montón de advertencias, que si algo se le olvidó en ese momento, que no regrese, que se vaya, que corra a lo más alto de la montaña. ¿Por qué razón? Porque ese es el periodo de la gran tribulación, cuando los judíos no van a aceptar adorar la estatua del anticristo, entonces van a ser perseguidos. Por eso Jesús les menciona esto, pero es para el judío, no es para la iglesia, porque en ese entonces ya la iglesia está arriba, está con el Señor. Entonces, cuando a usted le pregunten de cuál quiere ser usted, de los que se van o de los que se quedan, usted diga de ninguno.
Yo quiero ser de los que dice Apocalipsis, el capítulo 19, de los que van a regresar, de los que están allá. Y van a regresar porque van a estar 7 años en las bodas del Cordero con Cristo. Y luego, después de 7 años, van a regresar para llevar a cabo la cena del Señor, donde el Señor va a tomar el gobierno de los 1000 años aquí en la tierra. Entonces, ese es uno de los ejemplos, amados hermanos, que tenemos que estar seguros. ¿Me entienden? No todo lo que le dicen, usted diga amén. No, porque en el capítulo 24 de Mateo estamos viendo de que hay una enseñanza judaica. Y recordemos de que los judíos van a tener que huir a la ciudad perdida que está cerca del Mar Muerto, del Mar Negro. Entonces, esta enseñanza de Mateo es para el judío porque es el periodo de la gran tribulación. Ya el rapto pasó. Entonces, usted no piense de que usted va a ser de los que se van en el rapto o de los que se quedan. Usted en el rapto se va a ir la iglesia con el Señor. Pero no es para decir usted de cuál quiere ser, porque muchos van a ser levantados para juicio. ¿Ok? Entonces, quiero que les quede eso claro, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña como ejemplo las 10 vírgenes. Es una enseñanza para los judíos. Un grupo que va a ser de los que se van a entregar a Cristo y hay otro grupo de las insensatas que no. Porque menciona al esposo y el esposo va a venir de regreso con la iglesia. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro, amados hermanos. Porque en el tiempo del rapto, la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, cuando le pregunten, usted diga que son de los bajados, a los que van a regresar con el Señor, los que tuvieron 7 años en la boda del Cordero, pero que van a regresar para estar en la cena del Señor y establecer juntamente con el Señor el reino milenial. ¿Verdad? Ya el otro versículo que les di hace unos días, que está mal interpretado, es la que se supone de que los cristianos se endemonian. ¿Verdad? Ya dijimos eso de que no hay manera de que el cristiano, que el espíritu del diablo entre donde está el espíritu de Dios. Ya eso se los expliqué, ¿verdad? Y hemos dicho que el cristiano puede ser influenciado, puede ser acosado, puede ser perseguido, pero jamás va a ser endemoniado. ¿Okay? No puede ser, porque entonces, ¿qué seguridad tendríamos nosotros? ¿Verdad? Alguien dirá, bueno, y entonces, pastor, ¿y qué con los que dicen que están endemoniados, que están dentro de la iglesia? Simplemente no eran así de sencillo. Déjeme decirle esto. Recuerde, hijo de gato, gatito, hijo de perro, perrito, pero hijo de cristiano no siempre es cristianito, porque no es lo mismo nacer en la congregación, en una iglesia, no es lo mismo a tener un nuevo nacimiento en Jesucristo. Entonces, no nos confundamos, ¿verdad? Por esa razón es bueno estudiar la Biblia de una manera sistemática y expositiva. ¿Verdad? Es necesario. Procuremos, amados hermanos, estudiar la palabra desde este punto de vista, no simplemente literal, porque literal lo leemos literalmente, pero ya hemos encontrado fracciones que nos han dicho que significa una cosa, cuando verdaderamente en los originales es otra. ¿Verdad? Bien, entonces, por eso quería hacerles este énfasis. Claro, lleva tiempo para escudriñar, para traer un estudio expositivo. Lleva tiempo, pero gracias a Dios que tenemos el tiempo suficiente
Aparte, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con amor, con entusiasmo, con dedicación, para compartir con usted, para que usted aprenda, para que usted conozca. ¿Ok? Les recomiendo los 3 tipos de conocimiento que hay: el ginosco, el joida y el pareya. Son 3 cosas muy importantes que usted como cristiano debe de aprender y debe de practicar. Ahora comenzamos en el nuevo tema. ¿Cuál es el nuevo tema? La fe viva produce imparcialidad y buenas obras. Ese es el tema. Ahora, cuando dice la fe viva, me estoy refiriendo a una fe práctica, a una fe transparente, a una fe clara. ¿Ok? Y en esta tarde, de esta fe va a hablar Santiago. Yo solamente voy a repetir las palabras de Santiago y voy a tratar de explicarle. Así que el tema es: la fe viva produce imparcialidad y buenas obras. ¿Qué significa imparcialidad? Imparcialidad es estar libre de prejuicios, es abstenerse de consideraciones y de favoritismos. Eso es lo que significa imparcialidad. O sea, por ejemplo, viene un hermano muy bien vestido y le decimos pase adelante, luego viene otro andrajoso y a ese como que lo ignoramos. Ese es favoritismo, ¿verdad? Les cuento esto. En una ocasión, allá en Fresno me invitaron a una reunión de pastores. Entonces, cuando llegamos, pues, nos dijeron de que el varón que habían invitado era un varón que lo usaba mucho Dios, y fui. Pero ¿qué sucedió? Cuando entré a los pasillos, lo primero que encontré y que escuché, la discrepancia que había, el favoritismo que el pastor hacía con las gentes, porque fue a decirle a los líderes, ya íbamos a entrar mucho, y fue a decirle a los líderes, aquí en el parqueo de enfrente, no me parqué en carros viejos. Los carros viejos parquéenlos en la calle. ¿Por qué? Porque es una vergüenza para la iglesia. Aparte, dejan el pavimento todo lleno de aceite. Por eso, los carros viejos parquéenlos afuera y los nuevos parquéenlos adentro. Y eso lo dijo el pastor. ¿Ok? Ese es favoritismo. Y lo que Santiago nos va a enseñar en esta tarde es que eso no es congruente con nuestra fe. No es coherente con nuestra fe, porque nuestra fe debe de ser transparente, viva. Pero eso no concuerda. Por eso Santiago nos va a decir las razones por las cuales nosotros los cristianos no debemos de tener ni hacer favoritismo con nadie. Esta lección la dividí en 3 partes. Y esta es la primera parte. El creyente que posee una fe práctica, viva, practica la imparcialidad, no tiene favoritismo, no se abstiene de prejuicios y mira a todos por igual. Vean lo que Santiago nos va a decir. Él va a decir que la imparcialidad no se fija en lo externo, sino en lo interno. Por eso vamos a ver el versículo 1. Hermanos míos. Vea. Cuando usted lea la carta de Santiago, usted va a notar esta connotación. Hermanos míos. Póngale atención. Porque casi siempre, después de esta connotación, inmediatamente hay algo que viene. Hay una corrección. Es como cuando Jesús le decía a Pedro y lo llamaba Simón. Cuando Jesús le decía a Pedro Simón, era porque lo iba a regañar, lo iba a exhortar, le iba a llamar la atención. Pero cuando le decía Pedro, no.
Yo no sé si usted se ha dado cuenta o ha escuchado que de los padres a los hijos, del esposo a la esposa, que cuando todo está dulce, todo es sabor a miel, le dicen Marillita. Pero cuando el padre o el esposo está molesto, le dice María. Hay una gran diferencia. Aún los hijos pueden reconocer, mi papi está enojado. Eso es lo primero que dicen, ¿verdad? Entonces, así es lo que sucedía con Pedro. Jesús le decía, Pedro era porque no estaba molesto. Pero cuando ya le decía Simón, entonces ya Pedro tenía que parar las antenitas de vinil porque algo traía la tormenta, ¿verdad? Entonces, casi siempre, decía, casi siempre o inmediatamente cuando Santiago dice hermanos míos, es porque algo viene, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados. Versículo 1, cuando dice hermanos míos, que vuestra fe, vean, noten estas palabras, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago no está diciendo algo por decirlo, él sabe hacia dónde va. Sean, dice, sin acepción de personas. Vea la enseñanza que recibió Santiago de su medio hermano, o sea, de Jesús, era tremendo. Porque Santiago aprendió que antes de regañar había que mostrarle amor. Y Pablo también usa esa misma línea de pensamiento. Pablo, cuando antes de exhortar, primero los elogiaba, les hacía ver las cosas hermosas y bonitas que tenían como cristianos, y después la corrección. Jesús, si usted ha leído las cartas de Apocalipsis, se da cuenta de que Jesús le dice, los elogia primero, ¿verdad? Los elogia y después le recalca verdaderamente la amonestación que él tenía. Ahora, Santiago nos muestra que él es un pastor que da amor, pero que da disciplina, da corrección. ¿Se parecerá a algunos de nosotros? O sea, digo, algunos de nosotros somos como o actuamos como Santiago. Le voy a contar una anécdota rapidito porque se me va el tiempo. Una vez había una reunión, ya el grupo estaba completo, pero uno de mis hermanos tuvo un accidente porque salió, fue a la casa, se le olvidó algo y fue. Y cuando venía de regreso se le poncharon 2 llantas. Cuando él regresó, lleno de grasa, sucio, se les había rentado tuxidos a todos, él simplemente me vio el rostro y se sentó. Pero ¿qué pasó? Cuando terminamos, allí Dios me dio una lección. Y hasta hoy en día la tengo en mi mente. Yo saqué la pistola y hablando figuradamente. En otras palabras, yo no dejé que él expresara la tardanza que tuvo. Yo de inmediato empecé a llamarle la atención. Ese hombre solo me vio, empezó a llorar y me dijo, pastor, no pude llegar a tiempo porque 2 llantas de mi carro se poncharon. Allí, mire, se me hizo un nudo en la garganta, salí como
un perrito con la cola entre las patas a lamentarme. Y muchas veces habemos pastores que tomamos esa actitud. En lugar de preguntar o de esperar, primero empezamos a tirar las flechas, a dispararle al creyente sin saber verdaderamente cuál fue el motivo o las circunstancias que lo llevaron a hacer lo que hizo. Ahora, el apóstol nos enseña de que él primero les hablaba, como dice el principio, hermanos míos, con amor. Y como decía, cuando Jesús le dice en Apocalipsis a la iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu tribulación. Ahí viene la amonestación. Pero tengo contra ti. Pero tengo algo contra ti. Vea, primero los halagó y después los amonestó. Ahora Santiago usa esta misma forma de hablar en el versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decir, siéntate tú aquí en buen lugar, y decir al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. El apóstol, el ejemplo que nos da es ese. Le estamos diciendo a la persona que entró bien vestida. Y esto no es una enseñanza preventiva. Esto es algo que Santiago sabe de que está ocurriendo dentro de la congregación. Y Santiago era un escritor que mira la enfermedad y de inmediato trae el medicamento. No es que va a pensar, no es que va a dar tiempo, no, de inmediato el sana. ¿Verdad? O sea, lo que quiero decir, amado hermano, es que la carta de Santiago es una carta que viene a corregir malas prácticas dentro de la congregación, dentro de una iglesia. O sea que dentro de la iglesia ya había un favoritismo bien claro. Y Santiago lo sabía. Por eso le dice en el versículo 3, y miras con agrado. En otras palabras, lo que Santiago les está diciendo, que cuando entra algún hermano de traje con corbata o con anillo al dedo, y los diáconos o los sugieres están a la puerta, ya solo les falta que les tiendan una alfombra roja y que le digan, pasa tú aquí por acá. Y más sin embargo, si ven a alguno que no está de acuerdo a esas alturas, lo ignora. Y eso es lo que Santiago va a corregir. Dice que si entra alguien con anillo al dedo, en el griego no es con anillo al dedo, en el griego muestra de que en un dedo se ponían varios anillos. ¿Por qué? Porque la cultura grecorromana, para mostrar su nivel social o su nivel económico, era el medio por el cual lo hacía, mostrar y ponerse un montón de anillos de oro en sus dedos. Esa era la manera de mostrar lo que tenían, ¿verdad? Y Santiago dice que cuando entra una persona y le dice bienvenido, y al mal vestido ni siquiera se lo saluda, y dice, si no hay lugar, siéntate aquí al lado de mis pies. Y el versículo 3 dice, y al de anillo, al de anillo en el dedo, le da un lugar preferencial. Santiago dice, no puede ser posible que siga habiendo favoritismo en nuestras reuniones. ¿Por qué no puede ser? Santiago dice, no puede haber favoritismo en la congregación. ¿Por qué? Porque recordemos en el versículo que leímos, por nuestro glorioso Señor Jesucristo.
Por eso es que no podemos tener favoritismo con nadie. Porque nuestra idea no compagina con la idea del Señor. O sea, quiere decir que los santos, todos nosotros como hijos de Dios, somos gloriosos, tenemos o no tengamos dinero. Entonces lo que Santiago nos quiere decir, que al pie de la cruz, todos estamos a un mismo nivel, todos somos iguales. Así que cuando vaya a una reunión y le dicen, oiga, no parquee el carro ahí, dígale, tranquilo hermano, al pie de la cruz todos somos iguales, ¿qué le pasa? Ya, porque Cristo nos muestra, Santiago nos muestra que al pie de la cruz, el rico como el pobre, el alto como el bajo, el peludo como el pelón, son iguales. Y Santiago dice, ¿cómo es posible que siga habiendo favoritismo con el hermano? ¿Porque ofenda más que el otro? ¿O porque hace esto y bajo la mesa trae una ofrenda especial para el pastor? Cuidado, pastores. Sí. Allá en Southgate había una iglesia. Estoy hablando de California. Una iglesia donde un matrimonio tenía 3 hijas adolescentes, 18, 20, 21. Las hijas el día sábado se iban a janguear, como dicen los puertorriqueños, se iban a bailar a los clubs allá a Huntington Park, en la avenida Florence. El día domingo no llegaban a la iglesia y cuando llegaban, vaya usted a saber. Pero ¿qué pasaba? Que el papá de estos jóvenes era gerente de un lugar donde vendían carros. Entonces, como el pastor estaba allí con que su carro estaba fallando y eso, vino el Señor y le regaló un carro. Como quien dice, chitón. En otras palabras, usted recibe el carro y mire, no ha visto nada, cállese. Así. Por eso existe el favoritismo. Porque muchas veces los hermanos, para congraciarse con el líder, no ponen los diezmos en el alfolí, sino que entre semanas van y lo visitan y le dan el dinero a manera de que nadie lo vea, pero lo está viendo Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña que no podemos recibir cohecho. Y hay pastores que están haciendo eso, que tienen el favoritismo. Hay hermanas que se ponen como gallinas cacaraqueando dentro de la iglesia y nadie les puede corregir ni les puede decir nada. ¿Por qué? Porque son los que le untan la mano al pastor entre semana. Santiago está en contra de eso. Santiago dice, no puede haber favoritismo. Y déjeme decirle que el favoritismo comienza por los pastores. De lo que estamos hablando. Son ellos los que promueven, son ellos los que fomentan, son ellos los que aceptan cohecho. Y ese procedimiento es contrario al sentir del Señor. Eso es contrario a lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Pastores, cuidémonos de no criticamos a las autoridades afuera de que reciben mordida. Pero también en algunas congregaciones ustedes están recibiendo cohecho y se están dejando manipular en que no pueden corregir el pecado. Todo le fomentan a la persona, no importa lo que diga o lo que haga. ¿Por qué? Porque cuando la persona recibe su remesita, ahí van. Y en lugar de echarlo en el alfolí, se lo dan en la mano. Déjeme decirle que este procedimiento es contrario
completamente a lo que el Señor quiere. No le sobemos la espalda a nadie. El que dé para Dios. El que trabaje para Dios. Pero no le sobe la espalda a usted como pastor. No le sobe la espalda a nadie. Resumiendo este punto, Santiago condena la práctica del favoritismo y manda que se pare eso. O sea, cuando él dice que se pare, no era algo que iba a suceder. No, estaba sucediendo. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer justicia con el que tiene como con el que no tiene. No tenemos que tener favoritismo con el más grande o con el más chico. Todos, al pie de la cruz, todos somos iguales. Pero también no nos sacamos los pobrecitos, porque mire, hay congregaciones de hermanos de que andan con una penumbra para que les tengan lástima y hasta la cara jalada. No, hermanos. Y dicen, se quejan, es que el hermano me ve mal, es que el hermano se siente que es mejor. No, el problema no está en el hermano, el problema está en usted, porque usted tiene una baja estima de su persona que cree que el hermano lo está viendo mal, o que el hermano se siente más que usted y que usted, por consiguiente, es menos que él. No, en la cruz, bajo la cruz, nosotros todos somos iguales. ¿No? Porque cuando Dios elige, Dios no elige ni porque tenga dinero, ni porque tenga los bonitos ojos, ni porque sea inteligente. Dios no tiene favoritismo, por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, tampoco debemos de tener favoritismo. Vamos al versículo 5. Vean lo que dice el versículo 5. Hermanos míos, amados. ¿Ya ven? Hermanos míos. ¿Qué le dije de esta connotación? ¿Qué viene ahora? Viene la exhortación. Porque dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí Santiago los está confrontando nuevamente. Les está diciendo que Dios no tuvo preferencias. Porque imagínense, si Dios hubiera tenido preferencias por el más guapo y el más feo, nosotros no estuviéramos. O porque el que tiene más dinero, entonces nosotros los pobres no encajaríamos. Pero Dios no hizo preferencias, no hizo elección de personas cuando nos eligió a nosotros. Porque de haberlo hecho, estaríamos descalificados. Ahora, hablando de la elección, Pablo lo ve desde otro punto de vista y lo dice desde otro punto de vista. Mire, en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 28, dice Pablo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. O sea, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y Pablo dice que el ser humano no puede hacer nada para que Dios diga, este sí, este no. Amados hermanos, Dios no tiene favoritismo. Por lo tanto, nosotros, como cristianos, tampoco debemos demostrar el favoritismo, mucho menos aceptarlo. Porque cuando usted acepta cohecho y acepta que entre semana le pongan algo en la mano, usted no está dependiendo de Dios. Usted está dependiendo de la limosna de uno o dos hermanos.
Y Dios es responsable, que si lo llamó al ministerio es porque Él iba a tomar la responsabilidad de que mientras usted esté estudiando, usted se queme las pestañas estudiando y preparando los estudios y los mensajes para el pueblo. Él iba a tomar la responsabilidad de proveerle a usted todo lo que usted necesita. Entonces, si usted acepta cohecho, usted no está confiando en Dios. En otras palabras, si el pensamiento de Cristo es el mismo pensamiento suyo y mío, no debemos de tener favoritismo dentro de la congregación. Es algo que debemos de cuidarnos, amados hermanos. Y como dije, tristemente muchas veces está en la cabeza, está en los líderes, que les gusta que los apapache, que los enñoye. Ay, pastorcito, le traje una gallinita. Que mire, pastorcito, que le puse una vaca. Les encanta. Dependan de Dios, no dependan de la gente. Continuando con el versículo 5. Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en la fe. Estos pobres no eran ricos por su pobreza material. Ellos eran ricos en fe porque habían hecho una elección de haberle entregado su vida a Jesucristo. Entonces reciben las riquezas celestiales, aunque no tienen bienes materiales, pero sí son ricos con los bienes celestiales. Ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Lo que Santiago está diciendo aquí, vean hermanos, no encaja de que nosotros como cristianos tengamos favoritismo dentro de la congregación. No encaja. Porque así como nuestro Señor Jesucristo es glorioso, también nosotros tenemos algo glorioso en nosotros de Él. Y por si fuera poco, nos ha elegido para heredar el reino venidero. Y ese reino venidero se refiere al reino escatológico. Cuando Cristo venga y reine en Jerusalén por 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20. Ese es el reino esplendoroso, porque el Señor Jesucristo reinará con su iglesia, estarán sus escogidos, estará su pueblo. Después de haber ido a las bodas del Cordero por 7 años, descenderán a la tierra en Jerusalén. Por eso Santiago les quiere decir a estos judíos que conocen del reino de Dios, porque en la Biblia se menciona el reino de Dios un montón de veces. Y Santiago les dice sobre ello. Porque debemos de saber, amados hermanos, que el reino de Dios es y será. Es ahora, porque Jesús en Lucas capítulo 17 versículo 20 dice: el reino de Dios está dentro de vosotros, ya está. Él es quien gobierna nuestro corazón. Él es nuestro rey. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Será. Aquí Santiago dice, será, porque un día vendrá, reinará y reinaremos con Él. Y Santiago dice, esos que ustedes ven con desprecio, allá los van a encontrar, porque también ellos son herederos de ese reino. Versículo 6. Aquí Santiago los confronta otra vez. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Mire, esto está tremendo. Hermoso, hermano, esto está hermoso. Santiago los confronta una vez más y les dice, les hace 2 preguntas. Y él espera que ellos respondan, wow, no habíamos pensado en eso.
Cuando les hace las dos preguntas, él espera que ellos bajen las armas, porque alguien dijo que la enseñanza contrarresta la resistencia. Santiago espera que ellos dijeran: tienes razón, hermano. Porque Santiago está diciendo: miren, esos ricos que ustedes le hacen la biena, que le hacen pase adelante, que solo falta que ustedes le lamban con la lengua el zapato o le besen la mano donde trae los anillos. Esos ricos allá afuera no son ellos que con trampa o engaño los arrastran a los tribunales, los llevan ante los jueces para que les quiten las propiedades, sus tierras y su ganado. No son ellos. Confrontándolos, que estos mismos ricos son los que ellos les rinden pleitesía. Los mismos que allá afuera los arrastran ante los juzgados y pagan cohecho a los jueces para quitarles su dinero, sus propiedades, su ganado y todo. Y entonces Santiago dice: ellos han blasfemado el nombre de Dios y los despojan de todas sus posesiones. ¿Cómo es posible que ese rico, ahora que se convierte a Cristo, ustedes tengan favoritismo con él? Le den el mejor asiento, el mejor lugar. ¿Cómo es posible que continúen ustedes con esa práctica incoherente? Jesús trató a Nicodemo, que tenía dinero, de la manera que trató a la samaritana que no tenía nada. Y eso es lo que Santiago nos está enseñando. Versículo 7. Dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Vea eso. Eso me da a entender a mí que estos a quienes Santiago está enfrentando o confrontando, a estos ricos, ellos eran judíos. Ellos eran judíos. ¿Por qué? Porque Santiago usa la palabra blasfeman. Y acordémonos que esa palabra era únicamente los judíos lo que los practicaban, y era Dios quien veía la blasfemia de cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando Santiago confronta a estos ricos y hace mención de que blasfeman el nombre de Dios, eran judíos. La otra cosa, ¿sabe por qué le digo que son judíos? Porque si a alguno le caía mal que hablaran del nombre de Jesús, eran los judíos inconversos. ¿O no? ¿Qué dice usted? ¿Quiénes reprocharon el nombre de Jesús? ¿A quiénes les caía mal el mencionar el nombre de Jesús? Al judío inconverso. Y hasta hoy en día hay mesiánicos que el nombre de Jesús para ellos es un nombre blasfemo, que dicen que significa caballo, y que cómo es posible que nosotros podamos adorar ese nombre. ¿Cómo es posible? Mas sin embargo, sin importarnos lo que ellos digan, nosotros seguiremos adorando a Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y seguiremos adorando su nombre. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Termino con esto. Dios no hace acepción de personas. Dios no escoge por lo exterior. A Dios no le importa cuántos anillos de oro nosotros nos pongamos o podamos traer a la congregación. Lo que a Dios le importa
que ve con buenos ojos y que no rechaza, es un corazón contrito y humillado. Amados hermanos, terminamos, llegamos hasta el versículo 7, continuaremos la próxima semana si Dios nos permite. Padre Celestial, gracias, mi Dios. Gracias por el estudio de esta noche. Yo te ruego, mi Señor, de que tu Espíritu Santo lo lleve a la mente y al corazón de cada uno de aquellos que elegiste para este día. Y que, oh Dios, esta semilla que fue plantada en el corazón de mis hermanos, esta semilla fructifique. Que analicemos, oh Dios, la enseñanza. Que podamos meditar en ella, Señor, para que de aquí en adelante, Señor, si alguno ha tenido la intención o ha sido movido a esa equivocación de brindar privilegios o de tener favoritismo por alguna razón, Señor, permite que de hoy en adelante Él pueda meditar en esta palabra para que podamos, oh Dios, ser como tú deseas que seamos. Permite, Señor, que la enseñanza de Santiago nos instruya, nos sirva de aliento, de fortaleza, pero también, oh Dios, que a través de la palabra seamos esclarecidos, seamos exhortados, seamos animados a ser diferentes. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad y gracias por permitirme la oportunidad de servirte. Te ruego en este momento por cada uno de aquellos que están quebrantados de salud. Bendícelos, oh Dios, fortalécelos. Permite, Señor, que puedan sentirse mejor bajo la unción de tu Espíritu Santo. Pero te ruego, Padre, por mi hermano Héctor. Desde ya, Señor, prepara su corazón. Estaremos mañana llevándole la palabra, llevándole los estudios para que él pueda ponerse sólido, Señor. Pero ayúdalo, mi Dios. Permanece con él, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y gracias, mi Dios, en esta noche te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que descansen.